Vamos a hablar esta noche sobre los 7 pecados capitales. Ya en un capítulo anterior se, se hizo una pequeña introducción sobre el tema, pero hay algo que se debe explicar previo a abordar cada uno de estos grandes defectos que son o constituyen cabeza de legión cada uno. Eso significa que podríamos hacer la comparación de estos defectos con verdaderas legiones de defectos más pequeños, que obedecen a un defecto cabeza de legión que se dice, que tiene más poder y que manda o dirige al resto. Para poder entender todo esto del ego, hay que comprender que nosotros no somos una individualidad, sino que somos una pluralidad. A veces uno dice yo soy así porque yo soy así, y uno cree que dentro de todo nuestro caos interno y nuestro caos externo tenemos una individualidad, pero no es así. Hay egos, un ego en el momento quiere una cosa y otro ego después ya no la quiere. Una persona hace una promesa y al otro día ya se desdice de la promesa. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay tanto cambio? A veces amamos a una persona y al rato ya no la amamos. En un momento odiamos a una persona y después la deseamos. ¿Por qué ese cambio? Porque dentro de nosotros existe una multiplicidad de defectos. ¿Qué son los defectos? Egos, yoes, demonios rojos de seda, agregados psíquicos, como queramos decirlo. Son verdaderas personas que piensan, sienten y actúan dentro de nosotros y se expresan a través de la personalidad. Es decir, en palabras, suena feo esto, pero somos verdaderos posesos de estas criaturas que habitan dentro de nosotros y que buscan su alimento. Cada vez que se expresa la ira, por ejemplo, esta se alimenta y crece. Cada vez que se expresa la pereza y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y lo posponemos, se alimenta el yo de la pereza. Cada vez que nosotros disfrutamos o nos gozamos con la lujuria, esta se acrecenta, crece y se alimenta. Y entonces hay una lucha dentro de nosotros de todos estos defectos que viven dentro de nosotros por expresarse, por manifestarse, porque cada vez que lo hacen, cada vez que ocupan la máquina humana, es decir, el centro motor, el centro instintivo, sexual, emocional, se alimentan, ¿verdad? Cada vez que uno consiente al pecado, estos yo se alimentan y van creciendo y van capturando la poca esencia que tenemos libre. Se dice que el ser humano posee un 3% de conciencia libre y el resto está atrapada dentro del ego. Es decir, todos estos defectos atrapan la esencia. ¿Y qué es lo que es la esencia? Es lo bueno. Es el cúmulo de virtudes, atributos, cualidades, poderes, facultades que por esencia, por imagen a Dios, se nos fue concedida, pero por el pecado, por el error, toda esa esencia se quedó atrapada dentro del ego. Entonces el trabajo, que si uno quiere volver al ser, el trabajo tiene que desandar lo que se caminó, eliminar el ego. Pero para eliminar el ego se requiere esfuerzos conscientes, padecimientos voluntarios y un arrepentimiento profundo. Debe haber un arrepentimiento. Entonces una persona que crea que es uno, que se crea individualidad, dice yo me llamo Perico de los Palotes y yo soy uno solo, que no acepte la pluralidad psicológica, difícilmente va a poder cambiar. Entonces existen formas de autodescubrirse, que es la autoobservación, la respiración consciente, la oración hacia Dios, y poder ser testigo de esta procesión constante, continua que tenemos de estos yoes. Hoy van a hablar sobre ejemplos prácticos de cómo se manifiesta el ego, cómo se alimenta el ego, porque el ego busca su alimento, constantemente está alimentándose. ¿Y qué ocurre después de cuando un ego se expresa? Se produce una pérdida de energía. Cuando uno tiene un ataque de rabia, por ejemplo, cuando uno insulta a alguien, después se arrepiente, sufre, queda con el estómago apretado. Cuando uno, por ejemplo, se siente herido porque existe un yo o un defecto o un pecado capital que se llama el orgullo y tiene muchas derivaciones como el amor propio, la autoestima, la autoimportancia. Cuando uno se da cuenta que alguien ha hablado mal de uno se siente muy dolido. Algo dentro de uno está sufriendo, pero no es uno, es un yo. Entonces hay que aprender a separar
el falso sufrimiento del verdadero, el falso sufrimiento del yo, ¿verdad? Entonces, esta noche los dejo a todos invitados para que entremos en profundidad y vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo se expresan, cómo se alimentan estos conocidos yoes capitales. Esta noche hablaremos sobre la avaricia, ejemplo en nuestra vida práctica. La avaricia en el fondo está muy relacionada con la codicia, ¿ya? En el fondo es como si fueran lo mismo. La codicia, uno quiere obtener todo para uno y no convidarlo. El no convidarlo, ahí se expresa la avaricia. Y los ejemplos típicos que uno tiene en la avaricia, y uno está relacionado directamente con el dinero, ya obtener más dinero y prácticamente gastar un peso en compartir con alguien, y siempre que sea obligatorio, no por naturaleza, sino que obligatorio, y ojalá ese peso fueran 50 centavos. ¿Ya? Y si sobra algo de lo que yo comparto con alguna persona, por ejemplo, supongamos una bebida, ando con una botella y lo que sobró de la bebida lo echo en mi botella y me la llevo. Eso, a ese punto llega la avaricia, ¿ya? También otra forma que se expresa como detalle, para que uno lo vaya viendo, entra a un lugar, una confitería, ya voy a comprar chocolate, los voy a compartir con mis compañeros de oficina. Y al comprar el chocolate, antes de comprarlo ya está pensando, chuta, ¿para qué voy a gastar? Se lo van a comer. ¿Ya? ¿Y por qué tengo que convidar? No, mejor no. Y se va. Ahí hay otro detalle. Eso es avaricia. También está el tema de, sí, lo compro. Llevo los chocolates. Llego a la oficina, pero me hago el leso, lo guardo en la mochila o en el bolsón y no convido. Eso también es avaricia. También está el tema de no querer compartir ninguna cosa con el compañero, con la familia o con los amigos. Ya no compartir nada, sino que lo contrario. Ir, como se dice, a la bolsa. Ya algunos entenderán ese dicho. Precisamente por ser mezquino, ya, y avaro. Entonces llega el punto que la codicia es tan grande que guardan el dinero en los colchones, ya, y para no convidar ni compartir ese dinero con nadie. Y resulta que con eso van obstaculizando el movimiento de la economía, ya. Una ley universal, la ley del 7, que está relacionada con el movimiento de la economía en el universo, en todos los planetas, digamos. Y así, imagínense la cantidad de personas de avaricia que existe, que se produce esa detención de la economía. ¿Ya? Por ejemplo, una persona un ricachón, que no comparte nada con nadie y tiene prácticamente el dinero de un continente, ya, solo para él. Ahí ya se empieza a producir pobreza en el mundo. Así muchos detalles que se pueden relacionar con eso. Con todos estos detalles se pueden multiplicar, son múltiples. Cada vez que pasa eso se crea un yo de avaricia. Entonces, esos son los detalles, hay muchos más relacionados, pero esos principales son los que en el fondo se manifiestan en uno y uno tiene que fijarse. En relación a lo mismo, Leo, sería interesante el egoísmo, cómo tomas dentro del tema de las relaciones humanas, lo que afecta, lo que mencionaste, la ley del 7, con respecto a la avaricia.
Te doy un ejemplo. Muchas escuelas de comercio consideran que la avaricia, el egoísmo es una facultad, es una virtud que discrimina a la gente especial de la no especial que somos el 97% de la humanidad. ¿Cómo lo ves eso tú? Bueno, de partida primero no hay ninguna virtud ahí, porque estamos hablando de los pecados capitales y los detalles, precisamente eso no son virtudes, sino que es lo contrario una virtud. El hecho de obstaculizar la economía en general, la economía no solamente del dinero, ya la economía es el movimiento completo de todas las leyes del universo para que se produzca un equilibrio, y eso es obstaculizado precisamente el egoísmo, el no compartir, el no querer compartir con nadie, ya que es una falta de amor. ¿Ya? Y una de las cosas que mueve el universo también, que mueve la vida de lo que nosotros perseguimos, es precisamente el amor. ¿Ya? Y el amor no solamente son las telenovelas, ¿ya? Sino que es una forma de dar. ¿Ya? Y todas las escrituras sagradas en el fondo hablan de que el que da recibe, y el que no da no recibe, y es más, todo lo que tiene le será quitado. Entonces nosotros tenemos que compartir. El no compartir es egoísmo. ¿Es un ¿ya? deber compartir, perdón? Sí, Sí. pero debe ser, para que tenga un valor, tiene que nacer naturalmente del corazón del hombre. Si no, no tiene valor. ¿No? Él no tiene el mismo valor. Ah, ya. Pero tiene valor. Sí, un valor más pequeño, otro más grande, pero ¿Qué para pasa que con los derrochadores? ¿También alteran el equilibrio de la balanza? el derroche sí, porque es parte del desorden. Sería parte también en el fondo de la avaricia, pero en otro sentido, en otro extremo, ¿no es cierto? Claro, el otro extremo uno tiene que ser ordenado con las finanzas. Eso es lo que nosotros como personas en el fondo, igual que en la naturaleza tiene un orden. Nosotros tenemos que aprender a ser ordenados, porque el agregado psíquico, el ego, es todo lo contrario. Ya hay desorden, caos, ya, y el derroche es una forma de caos. Yeah. Ahora, esto es algo religioso, el bien y el mal, tú hablaste que era algo energético. Hablamos que los pecados capitales se referían a hechos concretos. Tengo entendido, por ejemplo, que tú trabajaste en algún momento con gente de banco. ¿Qué nos puede decir? ¿Es gente efectivamente muy codiciosa o al mismo nivel de que todos nosotros en nuestro aspecto? No ¿Qué es experiencias tienes? Que se pueda contar, obviamente, sin que te demanden. no, digamos, hablamos de la experiencia de las personas. Ya, el banco es algo que es intangible, ya, pero hay personas que su codicia llega a tal punto, ya que es acaparar dinero y sacrificar todo por acaparar dinero. Ya, y precisamente lo que estábamos hablando de el no respetar las leyes de la naturaleza, las leyes del orden. Ya, y el hecho de que se mueva la economía, que se mueva el dinero, que haya adquisición de bienes de producción, que un país produce trabajo, y el trabajo es remunerado, eso Yeah. después hay una familia, etcétera. Es toda una rueda, pero esa rueda además es todo el planeta. Pero el hecho de acaparar y codiciar y dejarlo todo ahí como egoísmo en una sola persona o en un grupo muy pequeño, produce un desorden y se produce un desbalance
¿cómo se llama? Del planeta y de la humanidad en general. Pues, y eso es lo que lleva a que se produzca otro tipo de agregados, se produzca olor, llevamos a la guerra, de la guerra pasamos al, ¿cómo se llama? La delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le contamos, amigo, que tenemos también a nuestro gran amigo Luis en off en este momento, que él trabaja también con muchos clientes normalmente. Luis, buenas noches. ¿Nos podrías contar algún caso de avaricia de que haya visto sin que se pueda decir buenas el noches, nombre? Jorge, buenas noches, Leo. Sí, Buenas fíjate noches. que mira, yo en mi trabajo siempre estoy viendo eso. Sin que te demanden, obviamente. Sin que me demanden, obviamente, pero hay muchas personas que cuentan hasta el céntimo, te piden boleta, te piden todo lo que diste, cuántos pasos diste y todo, y tratan de economizar todo lo que se puede dentro de lo que es el trabajo. Y pucha, se ve mucho. Y ve cosas uno también sufrir a personas porque hay gente que tiene mucho dinero. Y me ha tocado estar a la hora del almuerzo y todo, y sirven tan poquita comida. No reserva ni un Y, vaso. claro que no, y los niños, no sé cómo sobreviven esa gente, que una Coca-Cola la hacen durar como una semana. Entonces es terrible, ¿ah? ¿No? Teniendo mucho dinero. Teniendo mucho dinero, Sí. teniendo mucho dinero, y yo me ha tocado hacer trabajo en aquellos tiempos, cuando era más joven, ahora no, porque ahora ha cambiado mucho el sistema. ¿No? Y tenemos que recordar nosotros que todo esto que se produce del egoísmo y todo viene de algunas personas que han sufrido mucho y han sido como maltratadas por otras personas, y cuando ellos tienen, se ponen egoístas con los demás porque han sufrido en su vida. No le han dado a Dios, no le han dado como ejemplo, cuando han tenido hambre no le han pasado un pan, no le han convidado agüita. ¿Ah? Sí, Y y de repente ellos dan el salto y por suerte tienen o se ganan la lotería y les cambia todo el swing. Entonces, ahí se nota que ya, como decía mi amigo Leo, es como que paran, no quieren dar un peso, es todo para ellos, y hacen, como se llama, temblar la economía. O sea, nadie se pone en el lugar del otro. Exactamente. Nadie se pone en el lugar del otro, que la otra persona tiene que comer, tiene Nada. si lo podemos joder, Claro. nos jodemos. Hay cosas así. Y eso pasa a nivel de países también. Tenemos países, por Y en ejemplo, todos los países. países en África que les quitan todo por ambición y codicia, ni siquiera le pagan lo justo por sus recursos naturales. Y a nivel de persona, todos nosotros somos continuamente agobiados por estos defectos, casi no nos damos cuenta. Hay un programa muy interesante por ahí que de televisión que habla de casos de que ahorradores extremos, no sé si lo han visto, no el nombre, pero es gente que el agua saca cosas de la basura sin tener necesidad. Entonces ya se transforma a tal grado el agregado psicológico está fuerte Y el fuso es súper fuerte, porque hay personas que, por ejemplo, tienen mucho dinero y uno las ve pidiendo en la calle. así es, y ese es cierto. Sí, es verdad. Sí, eso lo hizo yo. Sí, Y tienen propiedades. y tienen propiedades. Sí. Sí. Y después van a depositar al banco Y van a depositar toda la limosna, entre toda la comillas, limosna. que no es limosna. Claro. Así que Sí. sí, ese es un buen detalle Que me decía un amigo de la que- avaricia. Que de repente llegan unos que trabajan de ciego en el día y llegan muy felices a depositar en el banco después viendo. Y es verdad, conozco una persona que trabajó en estos hogares de acogida y me comentaba de que uno de los tipos le decía, no, pues tía, si yo gano más que usted, pues ¿cuánto gana usted mensual? Eso yo lo hago en mediodía, pidiendo limosna. Y al final del día iban a depositar. Sí. Lo metían en un sobre y depositaban y una cantidad que uno creyera no le daría un peso, al contrario. Realmente una cosa. Hace como 20 años atrás hubo un programa de televisión que mostró eso. Sí. Y mostraron a varios acá de las personas de la quinta región y otra de Santiago. Sí. Y lo filmaban, pues lo seguían hasta que entraban al banco. Y tenían buena cantidad de propiedades. Y Nos tenemos a Pedro Noff también. Sí,
No, yo quería complementar un poco esta parte de que no solamente existe el egoísmo con los bienes materiales, sino que existe el egoísmo con la avaricia de sentimientos y emociones. A veces uno castiga a las personas con falta de amor, porque dice esa persona no merece mi atención, no merece mi cariño, no merece que yo haga sacrificios por ella o por él. Y eso también forma parte del egoísmo y produce mucho sufrimiento en las familias. Eh, tenemos que comprender que estamos acá en este mundo y todas las personas que escuchan este programa tienen una inquietud espiritual y desean un cambio. Y el egoísmo es óbice para el avance, es decir, el egoísmo, el ser tacaño, el ser codicioso, avaro, te estanca en el camino espiritual completamente. Entonces debe uno reflexionar y primero que todo debe autoobservarse en esas actitudes. Porque recordemos que los 7 pecados capitales, como dijimos en principio, no somos nosotros. Nosotros somos un espíritu perfecto que en algún momento de esta gran, larga vida eh, fuimos siendo atrapados por el ego, por estas criaturas que piensan, sienten y actúan. Y el egoísmo dice, por ejemplo, no, ¿por qué yo tengo que darle a esta persona? ¿Por qué? Si esto es mío, dice uno. Y uno comprende que nada es de uno. Uno viene aquí de pasajero, llega desnudo y se va desnudo y no se lleva nada. Sí, pues nadie Y se es lleva, más, nadie se lleva nada y de para tampoco, controlar. tampoco hace el cálculo de lo mucho que puede ganar al dar. Porque todo lo que se da se devuelve 7 veces. Sí. Entonces, es poca falta de inteligencia también es un síntoma de estar en oscuridad, en falta de iluminación espiritual. Entonces, lo primero es detectar ese egoísmo, esa falta de solidaridad, de empatía, que todos la tenemos, y luchar contra ella. ¿Y cómo se lucha? Como una de las preguntas que hizo Jorge, ¿qué vale, la intención o el hecho? Yo digo directamente que lo que vale es el hecho. El hecho mueve el resto. El hecho mueve la carreta. Porque hubo una, una parábola en la Sagrada Escritura que dice que un padre mandó a uno de sus hijos a cosechar vid y él le dijo, sí padre, voy, pero no fue. Y al otro le dijo que también fuera a cosechar vid y dijo, no, yo no voy a ir, pero fue. Entonces aquí lo que importa son los hechos. El que fue actuó en hechos y eso es lo que vale. Entonces, si somos egoístas, si somos avaros, pongámonos una disciplina y digamos, voy a combatir esto con hechos. Voy a tomar parte de mis ingresos o incluso parte de mi tiempo y se lo voy a dar. Hay gente que es egoísta, que ni siquiera visita a sus amigos, ni siquiera los llama por teléfono. Es decir, voy a ponerme como disciplina, voy a visitar a mis seres queridos, los voy a llamar por teléfono. No es necesario todo sea dinero. Parte de una actitud, los voy a invitar a almorzar, cosas por el estilo. Entonces uno puede ir imponiéndose una disciplina que te va a ir dando comprensión y vamos a pasar, en otro capítulo vamos a explicar cómo desintegrar estos defectos, pero lo primero es pillarlo, es comprenderlo. observarse y comprenderlo. Comprenderlo. Lo interesante de esto, justamente, que estamos viendo, es que estamos invitando al autodescubrimiento. Exactamente. Estamos invitando al autodescubrimiento, estamos Autodescubrirse. a cuestionarnos ciertas cosas, estamos invitando a autoconocernos. Esto no nos da el tiempo suficiente para abarcar en complejidad lo que significa la admisión de un ego, pero sí es una invitación. Los invitamos a que vean nuestros otros videos canal, que se conecten con nosotros para entregar en forma más práctica, más directa lo que son las técnicas del autoconocimiento. El tema que hemos tocado ahora, que, o sea, bien superficialmente, que es el yo de la avaricia, es un tema que nos invita a la reflexión. No en los demás, sino en nosotros mismos. En los demás vemos los extremos, ¿no es cierto? Como los casos que mencionamos. Pero nosotros mismos tenemos esos yoes. Tenemos que, en este momento los damos como naturales o los justificamos. Invitamos al autodescubrimiento. Cuando Jesús dijo, si alguien te pide
te pide tu ropa, dásela. Es decir, si seguimos nosotros la doctrina de Jesús, él no era egoísta, ¿verdad? Él todo lo da por lo demás. Ya sé que nosotros estamos en el luz de un maestro como Jesús, pero para allá eso debemos hacer, imitar a Cristo, la imitación de Cristo. Es decir, él, si tiene un plato de comida y se la piden, la da. Y la da de corazón, no la da con algún resquemor, ¿no? Ninguna aprensión, ¿no? Lo da, Sí, la verdad. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, ¿por qué somos egoístas? Yo quisiera ahondar un poquito más en esto, porque nosotros vivimos en un pequeño y limitado mundo, nos movemos generalmente en una ciudad o en un par de cuadras, pensamos que nuestro grupo familiar es todo el mundo, ¿no? Y gente que a lo mejor en la casa del lado está pasando hambre. ¿Entendés? En la casa del lado está pasando hambre. Y uno pasa todo el día delante de esa persona que está a lo mejor sin comer. Y uno, maní, porque uno está inmerso en su mundo interno. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y la invitación es para todas las personas que tienen un deseo de cambio, porque ese es el objetivo de esto, de estas conversaciones, estas tertulias, es despertar esa inquietud a hacer un cambio en nuestra vida, a hacer un inventario de lo que nos sobra, de lo que nos falta, y a veces eh, se pueden dar tantos ejemplos como que llegan los amigos a almorzar, a tomar once y uno tiene hartas cosas para poner en la mesa. Ay, pero voy a dejar escondido el queso porque no, el queso me lo quiero comer yo la semana. Y digo, ¿qué no? Tengo pura mantequilla nomás. Entonces ese egoísmo enfermizo, también detrás de eso hay miedo a que yo no tener, falta de fe. Es algo, yo diría que es uno de los efectos más asquerosos, más detestables que puede haber. Más materialista. Detestable totalmente, porque todos tenemos que comprender que toda la humanidad, por eso que uno admira a todas estas personas que puedan caernos bien o nos pueden caer mal, personajes, pero gente que es muy generosa y que hace mucha caridad. Es loable lo que hacen porque ayudan a muchas personas. Quizás esas platas no llegan a donde tienen que llegar, pero es una ayuda. Hay una parábola también Sí. de Jesús que yo las tomo como ejemplo porque admiro la doctrina del Cabir Jesús, de una viejecita que fue al templo a hacer una donación. Y la donación de ella no, una cosita muy poquita, pero representaba todo lo que tenía. Donó 1.000 pesos. Y otras personas que tenían mucho dinero donaban una fracción de lo que tenían, pero ella dijo, ella donó todo lo que tenía. Sí. Donó lo que le faltaba. Exacto, no lo que le sobraba, sino que le dolió, pero ella lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía fe. Entonces así nosotros tenemos que ser, debemos ser... hoy siempre hay un ideal, ¿verdad? Existe un ideal de comportamiento, pero a ese ideal de comportamiento debemos aspirar. ¿Y cómo se hace esto? Partamos con los hechos, porque después vendrá la comprensión. Entonces, hagamos cosas reales para irnos en contra de este defecto, que como Leonardo lo nombró como avaricia, codicia, pero tiene varias ramificaciones, ¿cierto? Ya lo vimos, el egoísmo, el miedo es parte de la avaricia. El miedo de perder, de no tener que comer, Sí. el miedo de no compartir porque después me va a faltar, y cosas por el estilo. Entonces, por eso que los 7 pecados capitales se llaman así, porque tienen muchas ramificaciones. Es como un ejército en tal general, después vienen los comandantes, los Son coronels, cabezas de legión. y existen otras, muchos más, que son muchos refinamientos de ese mismo defecto. Bueno, una forma de que puede ayudar, aparte de que se autoobserven y vayan descubriendo estos detalles que hemos conversado, es practicar la caridad, lo hace acá. La caridad no solamente es dar dinero, sino que también tiempo, conversar con una persona, darle una palabra de apoyo, ¿ya? El preguntarle cómo está, darle aliento,
ya, porque a veces uno se cruza con alguien que está desalentado y uno dice, chuta, ya me viene a molestar. No, tengo el corazón con amor, entonces nosotros tenemos que compartir eso y no ser avaros, tenemos que compartir ese amor y ayudarlos a que ellos también se sientan con energía, motivados, optimistas. ¿Ya? Y así hay muchas formas de hacer caridad. Le damos las gracias y nos invitamos nuevamente a Gracias. Campus. Buenas Buenas noches a todos.